Voy a explicar la parte de deporte, de terapia y de naturaleza del Summer. Bueno, primero, para construir estas actividades siempre partimos de la premisa de que tiene que haber la implicación, obviamente, de los usuarios y sus familias. Tenemos que pasárnoslo bien, esto es muy importante, pero es más importante que para pasárnoslo bien haya esfuerzo, que esto es lo que cuesta más a veces con nuestros residentes, que pueden entender este tipo de ocio que buscamos, ¿no? Empezamos con, bueno, las travesías son las actividades estrella del verano, y empezamos con diría, una de las actividades más antiguas, tan antigua como casi amalgama, hace 22 años que estamos realizando Cavalls del Vent. Somos la organización, seguro, que hemos llevado más chicos y chicas a hacer esta travesía de 5 días, de 5.600 de desnivel en positivo, 528 residentes y han realizado esta gran travesía por la Sierra del Cadí y Moixeró. Queremos llegar a 1.000 y es un poco el origen de la terapia de proximidad. Si inicialmente planteamos esta actividad, esta travesía desde el equipo socioeducativo para trabajar, y seguimos trabajando, los valores de la responsabilidad, el esfuerzo, el amor a la montaña y descubrir nuevas formas de ocio, esta travesía ha ido evolucionando con la participación de los psicólogos. Bueno, aquí vemos algunas de las imágenes de esta travesía. Vemos más imágenes. Esta es la cima del Comabona. Vemos a Bárbara, es psicóloga clínica, y siempre, coloquialmente entre nosotros, nos gusta decir que cuando hacemos Cavalls del Vent cambiamos las batas blancas por los cortavientos de Grotex, ¿no? Bueno, crea un vínculo, creas unos momentos, a veces difíciles incluso de explicar, de proximidad con los chicos y chicas que realizan este tipo de actividades, que ayudan muchísimo en su proceso. La fórmula ya la ha explicado un poco Lourdes, es deporte por la mañana, actividad por la mañana y psicoterapia grupal y reflexión por la tarde. Bueno, más imágenes. Este es el refugio de Prat de Guiló, a 2.000 metros. Y el encuentro familiar, el reencuentro con las familias y la construcción del relato. Y siempre buscamos pues un buen restaurante, que los hay. Bueno, aquí es en el Pedraforca. Y también es un honor que después de tantos años podemos participar, nos han ofrecido hacer el control de la Ultra Trail de Salomón, la carrera de la Copa del Mundo de montaña, y aquí podéis ver las fotos de este octubre mismo. Bueno, ahora saltamos de travesía, del norte nos vamos al sur, la travesía del Ebro, del Ports de Beseit. Son 2 días del pueblo de Flix hasta Benifallet, 2 días de bicicleta de la Vía Verde, y 2 días de senderismo en campo base en el refugio del Monte Caro. Bueno, más imágenes de esta travesía multideporte. A diferencia quizás de Cavalls del Vent, así como Cavalls del Vent hay un pelín más de exigencia a nivel deportivo, está más adecuada por el 100% de la población que tenemos en la escuela. Podemos ver a la psicóloga Marina también remando con sus pacientes. Las bicicletas, la llegada a Tortosa, y ya en Ports de Beseit, el Parque Natural de Tortosa-Ports de Beseit, que es espectacular. Y bueno, las sesiones de psicoterapia grupal, más psicoterapia, más en las franjas de las tardes, y en el refugio del Caro también se está trabajando con el psicólogo Guillem, y el último día, el encuentro familiar con las familias para valorar la experiencia y para explicar las emociones y los mejores momentos. Bueno, pero también hacemos otras actividades, las actividades del día a día dentro de las instalaciones de Can Ros. Ya sabéis que Can Ros disponemos de 100 hectáreas de territorio. Podemos hacer running por la montaña, por supuesto, 2 piscinas y las actividades acuáticas de verano, el programa de artes marciales que inició Moja, que ahora está en Valldaura. Entrenamos duro, claro que sí. Talleres de danza,
las Olimpiadas famosas de Can Ros de verano. Y también aprovechamos la oportunidad que el ofrecimiento que nos hacen algunas de las poblaciones cercanas a la escuela, estos valls, y participamos en competiciones de verano. Competiciones mixtas, fue una competición de básquet que estuvimos este julio en Valls, y la preparación del torneo de fútbol playa de Torredembarra, el torneo de vóley playa también. Aparte que estamos muy bien situados en Can Ros, en 40 minutos estamos en situaciones realmente que favorecen esta situación amable, ¿no? Y esto es en Alcover. Y también el proyecto de navegación, navegamos también por las tardes de verano en el viejo Calacrancs.